Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan en estas transmisiones que ya andamos cerca de los 3 meses, donde estamos con ustedes 2 o 3 veces por semana para hablar de los temas del coronavirus, de la cuarentena, de las dificultades económicas. Bienvenidos otra vez acá en esta sesión de 21 de junio, aquí a las 5 de la tarde, en este día que es especial en cierto sentido porque es Año Nuevo Andino Amazónico. Se ha hecho feriado para el día de mañana. Damos la bienvenida al sol. Ojalá que la llegada del sol, de este amanecer, de este día de solsticio, ilumine a todos para que podamos regenerar nuestra democracia después de tantos años de oprobioso autoritarismo, que podamos tener la capacidad de enfrentar todavía las secuelas que siguen golpeando al país del coronavirus y hacerlo con espíritu de unidad e integración y no de la división que primó durante prácticamente 15 años. O sea, en este día especial que ojalá se lo utilice para recuperar el espíritu que necesitamos construir entre los bolivianos para enfrentar las dificultades que hoy el país atraviesa, que se está dando una combinación de dificultades políticas, económicas, sanitarias, que se están trasladando también a disputas sobre fecha electoral y otras. Es justamente eso lo que queríamos hablar ahora, con la claridad que siempre lo hacemos. Me parece que ustedes requieren saber y necesitan entender cuáles son las dificultades que estamos atravesando y los problemas que se van a venir. Y lamentablemente se vienen días y semanas muy complicados, porque a la dificultad del pico sanitario, mostraremos las cifras de eso, de cómo está evolucionando la curva del contagio y las muy preocupantes cifras que han salido el día de ayer de un rastrillaje que han hecho en Santa Cruz. Qué bien que se haya hecho rastrillaje, uno se pregunta por qué no se ha empezado a hacer eso, y aquí lo hemos hablado una y otra vez del testeo masivo o la detección masiva. Si no había los test moleculares, por lo menos intentar detectar los síntomas, en particular en zonas donde ha golpeado muy duramente el coronavirus. Sabemos que países que han tenido éxito en aislar a aquellos que tenían posibles contagios de coronavirus ha sido a través de testear, de rastrear y de aislar. Y si no había los test, por lo menos hacer esos rastrillajes que se ha visto allá, que han arrojado cifras muy preocupantes. Entonces, la combinación de estos elementos son lo que preocupa en los días y semanas que se vienen. Siguen subiendo el número de contagios, aún no hemos llegado al pico, parecería que nos estamos acercando, lo cual va a traer enormes dificultades respecto al colapso sanitario, a esas dramáticas, trágicas escenas que vemos de compatriotas que fallecen en la calle, que fallecen en bancos de una plaza, que fallecen en la puerta de un hospital. Este tema es absolutamente democrático en el sentido que clínicas privadas están saturadas, clínicas públicas, clínicas de la seguridad social están saturadas. No importa si tienes el dinero para ir a una clínica privada, si eras aportante de la Caja Nacional o de otra caja, o si estabas en el sistema directamente público, todos están saturados porque claramente mientras el número de contagios se dispara, el fortalecimiento sanitario no ha acompañado a lo que es el incremento de casos, y por eso estamos viendo las cifras de saturación. Ese tema sanitario es preocupante, la parte económica también, la hemos hablado acá reiteradamente. Sí, se dio un bono, ya pasó el efecto, y hoy día claramente la tarea de preservar empleos, de salvar industrias, hoteles, pequeñas y medianas empresas, restaurantes, aerolíneas, desde toda clase de negocios que generan empleo, emprendimientos que generan oportunidades, todos sufren. La peluquera que no tiene clientes, el albañil que no tiene dónde trabajar, el jardinero que está con menos trabajo, el hotel que está vacío, el restaurante que está sin clientes, las aerolíneas que están sin pasajeros, los comercios que están sin clientes. Ha confluido todo esto para mostrarnos que estamos pasando un momento tremendamente difícil en lo económico. Y junto a eso, los dos elementos más, el tema internacional. Bolivia sigue bajo asedio del proyecto chavista, madurista, que ha ido cambiando de nombre. Hablaremos un poco de eso en la parte internacional, y también el tema de ingobernabilidad interna. Entonces, si ustedes se fijan, es un cóctel
de elementos que entran a una licuadora que genera una casi tormenta perfecta. Problemas sanitarios, dificultades económicas, asedio internacional y enormes carencias en la gobernabilidad, serios problemas y cismas en la relación entre poderes ejecutivo-legislativo, dificultades, pugnas en el poder judicial, peleas entre fiscalía e instancias del ejecutivo y absoluta falta de coordinación, o si se quiere, una descoordinación profunda entre los estamentos nacional, regional y local de gobierno. Creo que esos son algunos que vamos a hacer. Es difícil, es tarde, el problema económico se veía venir, creo que hay formas de dar respuesta que no se están usando. En la parte sanitaria hay que buscar corregir lo que no se estaba haciendo bien, con propuestas claras respecto a esa materia. En la parte del asedio internacional, seguir haciendo la defensa de la recuperación democrática que tenemos en curso, conscientes que los amigos de Evo Morales están en pleno movimiento y han puesto a Bolivia en el blanco de lo que es su proyecto hemisférico hegemónico, que hoy día tiene dos preocupaciones centrales: preservar a Maduro en Venezuela y buscar recuperar Bolivia. Y más que recuperar Bolivia, internacionalmente no es mucho lo que pueden hacer por ahora, pero sí desprestigiar la transición democrática, argumentando que no hubo fraude, con estudios montados que discutiremos enseguida. Entonces, esos son los elementos que queríamos hablar. Sí, vamos a tocar el tema sanitario rápidamente y el económico, pero centrarnos ahora en los comentarios, en las dificultades de ingobernabilidad, con elementos que vamos a proponer, que hemos venido discutiendo y conversando y hablando, no tanto en medios de comunicación como con diferentes actores, que me parece perentorio el buscar un mínimo de entendimiento. Ojalá que en este año nuevo andino amazónico sirva para inspirar a los actores en pugna, particularmente aquellos que tienen el manejo del Congreso, del Ejecutivo, de las gobernaciones y las alcaldías, de deponer esas pugnas que se han desatado con mucha virulencia y que no va a dejar ganadores. El coronavirus va a ganar y va a perder la salud de nuestra gente y va a perder la economía de nuestro país. Esos son los temas que queríamos hablar. Entonces, antes de centrarnos en la parte de ingobernabilidad, nuevamente para recapitular, en caso de que algunos estén con nosotros por primera vez, segunda vez, en este programa hemos hablado claramente en la parte económica, un programa nítido, claro, contundente respecto a cómo recuperar Bolivia en una nueva gestión con credibilidad, con capacidad, con legitimidad, iniciando con un programa de cooperación internacional de $7,000 millones que permita inyectar recursos para tener suficiente cantidad de dólares que aseguren que no tengamos sobresaltos o dificultades en el sistema financiero, que no tengamos sobresaltos o problemas cambiarios, porque cayeron los dólares, como ustedes saben, el MAS desfalcó la economía, nos dejó un déficit fiscal muy alto, déficit comercial muy alto, vale decir, se erogaba más de lo que ingresaba como Estado, se importaba mucho más de lo que se vendía también como país, quemaron reservas internacionales de más de $15,000 millones a $6,000 millones para sostener un ritmo de vida opulento y dispendioso desde el punto de vista gubernamental los últimos 5 años del movimiento al socialismo, y eso era insostenible, y claramente lo dijimos en enero, febrero. Y si eso era insostenible porque feneció el contrato del gas y la renovación fue de muy corto plazo y de muy bajo volumen, esas dificultades ya ameritaban un programa de cooperación. La recesión del coronavirus y los golpes que nos ha traído, pues ameritan todavía hacer más urgente todavía este programa que hemos propuesto estructural. Pero estamos conscientes de las limitaciones que se tienen. Somos el único país que está con un gobierno de transición que no ha sido electo. Los otros países están enfrentando el coronavirus con gobiernos que han salido de las urnas, que tienen legitimidad incontestable desde el punto de vista constitucional. Y sabemos que eso hace muy difícil el dar respuestas en el corto plazo de la envergadura que se requiere. Sí hemos propuesto el canalizar recursos externos, desembolsos de créditos o saldos sin utilizar de créditos en otros rubros para redireccionar el coronavirus, el captar donaciones, el captar los créditos de liquidez del Fondo Latinoamericano de Reservas, de la CAF, el del Fondo Monetario, el hacer swaps o intercambios de recursos que tienen las AFPs afuera o que pueden tener bancos, permitir que eso se pongan en la CAF
y que se canalicen los recursos para tener por lo menos una inyección de recursos externos que acompañada a un recorte del gasto corriente, a detener todas las licitaciones que no estén en el campo sanitario, a tener cuenta única del Tesoro para tener más liquidez. Si uno tiene 80 cuentas públicas con niveles bajos de saldos, es muy difícil que se tenga la confianza para inyectar liquidez, un tema técnico en el tema de manejo de cuentas, pero el Tesoro y el Estado deben tener una cuenta única para aglomerar los saldos de las cuentas, tener una cuenta única de forma tal de fortalecer liquidez, y con esta combinación de acciones internas y externas, que no van a ser, reitero, de la envergadura que podría ser un nuevo gobierno con legitimidad, con un programa claro, pero por lo menos crear un puente. Hemos hablado de esto con muchos gremios y muchos grupos, hacemos constantes sesiones de Zoom para buscar inyectar estos recursos, diferir pagos de impuestos, cajas, AFPs, ayudar a pagar las deudas que muchas empresas están sin ingresos y encima con una deuda acumulada, hacer inversiones en sanidad, liberar a las AFPs de prestar al Tesoro, flexibilizar la normativa regulatoria, bancaria, inyectar eso a través de la banca para que se dé capital de trabajo a los diferentes sectores, para por lo menos crear un puente a fin de que no tengamos el problema que llega un nuevo gobierno con credibilidad, con legitimidad, ganando las elecciones, y nos encontramos con un panorama donde no hay que fortalecer ni revigorizar a las empresas para que no despidan a gente, sino que hay que resucitarlas porque todas han periclitado. Es mucho más difícil resucitar que fortalecer, como ustedes saben. Entonces hemos hablado de todas estas cosas, incluyendo la forma en que se puede inyectar los recursos a la banca, la forma de ayudar incluso a sostener los gastos, planillas y demás. Esas iniciativas tienen un problema que hay que ser muy claro, es la ingobernabilidad. Por eso vamos a dedicar este programa a eso, a la ingobernabilidad. Porque claro, ustedes dirán, ajá, hay saldos de estos créditos por desembolsar del Banco Mundial, del BID, de la CAF. Uno puede agregar, sumar 300, 400, 405 millones de dólares, pero que para poder redireccionarlos al coronavirus requieren una aprobación congresal. Y resulta que entre el Ejecutivo y el Legislativo todo está trancado, ascensos militares, la fecha electoral, la ley de excepción, los créditos, los desembolsos. Fíjense que el tema del IDH, que fue confiscado por el MAS, una parte de los ingresos del impuesto directo a los hidrocarburos que fluía a nivel subnacional, fue confiscado por el nombre de generar un fondo de incentivo para exploración. Nunca hubo tal exploración de gas. El único descubrimiento en 14 años de incapacidad masista fue aquí en Kawasi, por el cual conozco bien ese caso porque me enjuiciaron por supuesto daño económico al Estado. No descubrieron nada, entonces era correcto que se devuelva. Y fíjense que fue, ¿cuánto? Ya 3 meses o por lo menos 2 meses y medio de pugna para lograr devolver 200 de los más de 500 millones de bolivianos que estaban confiscados en una cuenta sin utilizar. Entonces, claramente, todas las iniciativas que se puedan generar, gran parte de ellas van a chocar con dos problemas: la ingobernabilidad de la relación ejecutivo-legislativo, que me animo a decir está enfrentando la polarización más dura y más clara y más nítida y más dañina en un momento tan complejo. Seguramente la UDP el año 85, y muchos jóvenes que estarán sintonizados tendrán que preguntar cómo era, qué pasaba. Hiperinflación, desdolarización. Yo era ingeniero de sistemas, pero veía lo que pasaba, trabajaba en IBM en Estados Unidos en ese entonces, joven ingeniero de sistemas de 23, 24 años, pero recuerdo las cifras fantasmagóricas de hiperinflación, récord regional que tenía y las desdolarizaciones que se enfrentaba. Entonces, no estoy sugiriendo que tenemos ese nivel de dificultad económica, sí el grado de polarización, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local también. Entonces, las medidas económicas, tanto estas de puente, he listado algunas, las hemos discutido acá en profundidad, requieren de un entendimiento mínimo que no se ve. El tema del asedio internacional, rápidamente, ustedes verán, esto va y viene constantemente. Fíjense que el proyecto chavista que se apoderó de buena parte de la región y que fue el proyecto hegemónico dominante de este siglo XXI, nocivo y nefasto en lo económico y en lo democrático, pero con enorme poder porque estaba financiado por la petrochequera más grande que ha tenido la historia de América Latina. Venezuela producía más de 3 millones
de barriles cuando llegó el chavismo, y el precio que estaba a $10 cuando llegan al poder sube hasta 140, se les llenan las arcas, está rebalsando la petrochequera, y con eso van, compran y pagan campañas en toda América Latina, y fíjese, no solo acá, yo lo he visto, lo hacían en Bielorrusia con Lukashenko, ayudaban a gente del Líbano, ayudaban a gente de todos los otros países, al partido de Podemos de España, que nos plagiaron el nombre de acá, y recientemente se ha identificado que al movimiento 5 Estrellas, cuando nace, un movimiento contestatario, populista, extrañamente más de corte derechista, antimigrante en Italia, recibe $3,5 millones de la petrochequera venezolana. Bueno, eso claramente está en retroceso, no tienen el poder que tenían antes, no tienen 22 de 34 países en la OEA, y el Foro de Sao Paulo está bastante desprestigiado porque el lugar donde se centraba este foro pasa del PT a Brasil, que termina envuelto en el Lava Jato, al chavismo y Maduro en Venezuela, y ambos están enormes, prestigiados, como para poder atraer y convocar a centenares o miles de personas a estas reuniones que hacían constantemente. Bueno, pues se han reinventado, se llaman el Grupo de Puebla ahora, y lamentablemente es un grupo de robapueblos. Yo no sé, parece que para ser integrante de este grupo casi que tienes que tener sentencia por corrupción, por narcotráfico, por lavallato. Ahí están todos los de lavallato. Está Lula, está el señor Correa, sentenciado 8 años por un gobierno como el de Lenín Moreno en Ecuador, que había sido su vicepresidente. Él dejó a su partido en el poder, ni siquiera puede argumentar que es persecución partidaria de otro frente. Ahí está el señor Correa, está el señor Enrique Dominami, que estuvo metido en el lavallato, un señor que era de Chile, y están respaldando constantemente a Evo Morales, hacen reuniones con él, con el cajero del desfalco del MAS, don Luis Arce. Y obviamente que tienen también, lo conozco bien, el chavismo, esa petrochequera rebosante, penetró muchos países, claro, no penetró Estados Unidos, pero sí penetró ciertos centros de pensamiento, fundaciones, think tanks, universidades, y ustedes saben que académicos a sueldo hay en todas partes del mundo y también en Estados Unidos, gente que se dice ser progresista, que termina pagada. Recién un señor que enseñaba en universidades de Florida ha terminado sentenciado por haber ayudado a lavar dinero de la corrupción de Venezuela, no que recibía un pago para escribir posiciones a favor de Venezuela, sino que estaba involucrado incluso en este sistema de lavado. Ustedes vieron lo que fue en noviembre y en marzo el ataque de un centro de pensamiento, un think tank chavista que hay allá, que se llama el Centro de Investigación de Políticas Económicas, CEPR es en inglés, los conozco hace mucho tiempo, es un señor Weisbrot, defensor de chavista acérrimo, el señor Long, ex canciller de Correa, está ahí, y entonces siempre magnífico norteamericano chavista mezclado con un chavista como este señor ex canciller de Correa, que trataron de demostrar que no hubo fraude. En noviembre del año pasado sacaron un estudio, lo rebatimos en la OEA, quedaron desacreditados. Después vinieron a través del Washington Post con otro académico de MIT, otra vez tuvo que ser rebatido. Y el último embate fue en la Universidad de Tulane, que conoce, hay un señor David Smart, que es académico, que se dedica a vender, comerciar bonos soberanos de Venezuela en particular. Y un venezolano que cuando Venezuela con Maduro ya estaba quebrada, no tenía comida, no tenía azúcar, no tenía harina, no tenía papel higiénico, instigaba o pedía o fomentaba que Maduro siga pagando los bonos a 100 centavos del dólar. Cuando ustedes saben que cuando un país no tiene recursos, pues deuda comercial con la banca de Wall Street, con los grandes banqueros de Nueva York. En Bolivia compramos 11 centavos el dólar, Argentina está ahora negociando a 55 centavos el dólar, la anterior fue a 50 centavos el dólar. Increíblemente Venezuela quebrada seguía pagando los bonos porque este señor era conocido por privilegiar los intereses de los tenedores bursátiles en el centro financiero del planeta, en Wall Street. Los banqueros le iba bien, mientras Venezuela le iba mal. Después fue a validar el fraude del 2018 como jefe de campaña de un pseudo opositor, Henry Falcón, que no era opositor, fraude que fue desconocido por 60 democracias y que llevó al reconocimiento de Juan Guaidó en Venezuela. Este señor, experto académico, como jefe de campaña de un pseudo opositor, fue y validó el fraude de Maduro, desconocido por el mundo entero. No contento con eso, ahora saca otro estudio
queriendo defender el fraude de Evo Morales y diciendo que no había, que estadísticamente y demás. Fíjense que es lleno de pamplinas, porque aquí ustedes han visto las actas que se han llenado 5 días antes con la misma letra. Uno no puede hacer análisis estadísticos cuando la información ha sido manipulada. Sería como pretender que si a una moneda, cara o cruz, le pongo cruz en los dos lados, cada vez que la tire al aire tengo 50% de chance de que salga cara y 50% de chance de que salga cruz. No, está manipulada la moneda, va a salir cruz cada vez. Es lo mismo y se demostró eso con la OEA, con el fraude informático, caligráfico y de los consulados de Buenos Aires. Bueno, esto ha sido, simplemente hay que estar atento, hay que saber quiénes son estas personas y reitero, es gente absolutamente desacreditada, se los digo, porque yo he estado muy activo hace muchos años en la defensa de la democracia en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia, aquellos lugares en que peligraba, con IDEA, una iniciativa democrática de las Américas, 30 expresidentes con prestigio, que hacemos comunicados, incluso sobre 21F. Se ha tratado de contrarrestar ante la debilidad del Foro de Sao Paulo con esta articulación del Grupo de Puebla. Y revisen la página web y vean, el señor Samper, Ernesto Samper, procede a ver que el cartel de Cali le pagó la presidencia, se robó la presidencia de Colombia con financiamiento del cartel de Cali, que después él dijo que no vio que el elefante pasó a sus espaldas. Es decir, si no me creen, entren a Netflix, busquen las series de narcos de Colombia y van a ver cómo es esa materia de series de Netflix, lo que hizo ese señor, el señor Correa de Ecuador, se escapó, igual que Evo Morales, se escapó a Bélgica y tiene ya sentencias de corrupción, sentencias de lavallato, el señor ese de Chile que aparece con Evo Morales, con la OAS, lavallato con la OAS. ¿Cuál OAS? La empresa brasileña que vino a hacer el TIP. Son unos lavallateros delincuenciales y tristemente apañados y apoyados por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que respalda esto. La Cancillería de México, no el presidente, ese se cuida más, López Obrador, pero la Cancillería de México también respalda, y del gobierno de España, la gente de Podemos, la esposa del señor vicepresidente Pablo Iglesias, el de Podemos, el chavista, el que recibió cientos de miles de euros de Chávez por venir a escribir constituciones con sus amigos Íñigo Errejón, Vescanza, Monedero y otros por acá, está ahora de vicepresidente de España, su esposa es parte de ese proyecto y la señora esta ha entrado a lo que es también este Grupo de Puebla. Contra eso estamos peleando y estamos bajo ese asedio. Vamos a poner en la página de Facebook la columna que muestra la cronología de lo que pasó en Bolivia, que lo sabemos de memoria. Aquí Evo Morales violó la Constitución, desconoció el referéndum, hizo fraude, hizo un golpe en cámara lenta con esas 3 etapas claras. El fraude fue descubierto, él lo reconoció el 10 de noviembre en la mañana cuando salió la auditoría de la OEA, él pidió que se anule el fraude, él pidió nuevas elecciones, él pidió destituir a los vocales, cosa que el Congreso del MAS por unanimidad hizo el 24 de noviembre con una ley electoral y en diciembre seleccionó los vocales. Y fíjense, y si ustedes recuerdan, el 21 el Congreso del MAS, con doña Eva Copa, le aceptan la renuncia a Evo Morales. ¿Y sabe qué acaba de decir el Grupo de Puebla? Ernesto Samper, el señor Alberto Fernández, el señor Correa, la señora Dilma Rousseff, que se juramente Evo Morales reconociendo su triunfo de octubre, porque no hubo fraude. A ver, así de cínicos y sinvergüenzas son esta caterva de lavallateros. Y estamos peleando contra todo ello y sabemos quiénes son. Y sabemos también que el señor Alberto Fernández por eso le da asilo a Evo Morales y sigue defendiendo todo lo que hace. Muy bien, antes de concluir o de centrarme en la parte de ingobernabilidad y ver sus preguntas, les mostramos un poco los cuadros del contagio que ustedes conocen, los que han seguido nuestros programas, saben que los cuadros que mostramos, hacemos la comparación de Bolivia, todavía vamos a seguir mostrando Beni y Santa Cruz porque desproporcionadamente tienen un porcentaje más alto de los casos. Bueno, los tweets que nuevamente siempre los ponemos acá, en el siguiente cuadro, simplemente para dejar constancia que, mire, ya han pasado 3 meses de la fecha de alguno de estos, 15 de marzo, 16 de marzo, 24 de marzo. No estamos hoy por oportunismo o la semana pasada o el mes pasado hablando de la falta de respiradores, de la falta de laboratorios, de la falta de test, de la necesidad de en cuarentena fortalecer eso, lo planteábamos con toda claridad el mes de marzo. La reducción de aglomeraciones, ustedes han visto esos cuadros, ahora Google cambió la metodología, no la muestra por promedio semanal, sino por día, por eso no se puede comparar lo de junio, pero en líneas generales, como ustedes recuerdan, Bolivia, cuando empezó la cuarentena, a fines de marzo, todo abril, hasta el 20 de mayo,
teníamos los mejores indicadores, vale decir, las barras más profundas, de reducción de aglomeración de ciudadanos en lugares de venta y recreación, de supermercados, de farmacias, de parques, de transporte público. Vale decir, la gente estaba cumpliendo la cuarentena. Aquí el fondo de las barras es 90%, Bolivia estuvimos entre 70 y 90%. Este cuadro es del 29 de mayo, el último que tenía cuadros semanales, donde ya claramente la cuarentena se empezó a aflojar, ya los indicadores de 70-90 pasan de 45 a 65 y ya no estamos liderizando Sudamérica como estuvimos mucho tiempo. Entonces eso claramente cambió y en el siguiente lo pueden ver cómo aquí pueden ver a su izquierda 16 de mayo, después 25 de mayo, cómo va reduciéndose o cómo va disminuyendo el cumplimiento de la cuarentena. ¿En qué sentido? En que las reducciones de aglomeración se van haciendo más pequeñas, vale decir, mayor cantidad de gente en lugares públicos, en parques, en comercios que no estaban quedándose en casa. Y del 16 de mayo, pueden ver ahí 29 de mayo, hasta el 25, 29 de mayo, cómo se va reduciendo. En junio, reitero, no se puede comparar porque han hecho un cuadro diario, pero si les interesa pueden entrar y verlo en los indicadores de Google y de COVID, pero claramente hoy día estamos muy por debajo. Hoy día, ¿qué se ve? Que días de semana la reducción es mínima, entre 25 a 40%, y los fines de semana sí sube la reducción de aglomeración en lugares públicos, porque fines de semana nos estamos quedando más en casa. Yo no estoy tan seguro de que estar 5 días en la calle y 2 días en casa pueda sistemáticamente permitir disminuir la propagación del contagio del coronavirus. Y eso está claro cuando lo pueden ver en el siguiente cuadro de las páginas del gobierno. Todos esos otros eran de Google, los que vienen son de los datos internacionales de Worldometers. Este caso es de la página del Ministerio de Bolivia Segura, y como ven, la flecha azul cuando se inicia la cuarentena, y uno hubiera pensado que más bien ahí termina la cuarentena porque después es que se empieza a liberar. ¿Qué es lo que esto muestra con toda claridad? Si uno combina los indicadores de Google, la ciudadanía cumple con quedarse en casa marzo, abril, mayo, pero claramente no se ha cumplido de parte de las instancias del Estado en intensificar el testeo y fortalecer los sistemas sanitarios, como una y otra vez hemos reiterado. El trato de las cuarentenas, la base del pacto es esa, que los ciudadanos nos quedamos en casa. El límite de eso es cerca de 2 meses, lo hicimos. En Bolivia estábamos a la cabeza de Sudamérica en cumplimiento de la cuarentena, como les mostraba los cuadros de Google, y alguna vez hemos mostrado otro del Banco Mundial. Pero si ustedes ven la capacidad sanitaria, unidades de terapia intensiva, que eran alrededor de 480, hoy día son 520, lejos de las 1.500, 1.600 que se necesitaría. En testeo, como lo verán, seguimos a la saga de Sudamérica, a pesar de haber estado a la cabeza en cumplimiento. Aquí está el número de contagios. Y aquí van a ver, ustedes han visto este cuadro constantemente, los que han seguido varias transmisiones de estos Facebook Live. Y recordarán que al principio Bolivia siempre estábamos hacia la derecha con los países con menor índice de contagios, aunque advertíamos que eso podía en buena medida deberse a que estábamos haciendo muy poca prueba, muy poco testeo. Si uno no testea, no detecta. Si uno no va a pasar el examen, no se aplaza nunca, pues claro, pero la única forma de saber cuántos aplazados tienes es tomar exámenes, y de cuántos contagiados tienes es hacer las pruebas. Se empezó a subir algo las pruebas, se ha mejorado algo, aunque seguimos a la saga, pero como ustedes verán, si recuerdan estos indicadores de marzo, Bolivia siempre estaba entre Colombia, Argentina, o entre Argentina, Uruguay, Paraguay, en contagiados por millón de habitantes, para comparar de forma equilibrada entre países. No tiene que ver con el tamaño del país, sino contagios por millón de habitantes, manzanas con manzanas. Y fíjense, claramente ya nos estamos abiertamente despegando de los 4 países que tienen menor problema. Incluso Uruguay y Paraguay son destacados a nivel internacional como países que han sido muy, muy efectivos en la lucha contra el coronavirus. El presidente Abdo en Paraguay, el presidente Lacalle Pou en Uruguay, Abdo Benítez en Paraguay, están siendo ponderados por eso, por todo eso. En Colombia algo mejor, pero fíjense claramente Bolivia, la barra en roja, y estamos llegando de 2.000 a 1.300, ya claramente más del 50% por encima de Colombia, más del doble de Argentina, y 8 veces lo de Uruguay, 10 veces lo de Paraguay en contagiados por millón.
acercándonos a los 4 países de Sudamérica que han tenido más problemas. Y si ustedes ven las tablas, algún día les voy a poner las tablas mundiales, van a ver que tristemente en Sudamérica, Chile, Perú, Brasil, Ecuador, en cuanto a contagios por millón de habitantes y decesos, están a la punta de las tablas mundiales. Eso es lo preocupante, que estamos dejando atrás, nos estamos separando de los países con mejor desempeño y nos estamos acercando a los países con mayor índice de contagios. Como verán, algo rezagados en relación a Ecuador, donde ha mejorado mucho la cosa, sobre todo en Guayaquil, pero estamos en 2015, Ecuador anda en 2800, y como siempre ponemos Santa Cruz y Beni. Fíjense, si Santa Cruz fuera un país, estaría con cifras peores que las de Ecuador y acercándose a las de Brasil, y si el Beni fuera un país, estaría con cifras muy semejantes a las del Perú, algo lejos de Chile, que tiene un problema bastante grave en contagiados, aunque no tanto así en decesos. En el siguiente podrán ver también, tengo acá, en fallecidos por millón de habitantes, en decesos por millón de habitantes. Otra vez se repite la tendencia, estamos dejando atrás a los países con mejor desempeño en el sentido de menor cantidad de fallecimientos, y estamos yendo hacia los que tienen mayores índices. Si se fijan, Perú, Brasil, Ecuador, Chile, entre 225 y 240, muy cercanos, muy parejos los 4. Nosotros todavía lejos de eso, con 63 fallecidos por millón de habitantes, y en gran parte se debe a que Santa Cruz, que es donde mayor cantidad tenemos de contagiados, todavía el sistema sanitario ha resistido hasta ahora, con indicadores, a pesar de la enorme cantidad de contagios, de menos de 100 decesos por millón de habitantes. Beni claramente se ha disparado. Si Beni fuera un país, estaría a la cabeza de Sudamérica, porque no tiene la capacidad sanitaria de Santa Cruz, y la de Santa Cruz va a ser puesta a prueba en estos días que estamos cerca del colapso sanitario. Nuevamente la de test, con esto, la de test por millón de habitantes, sí, se ha mejorado algo, pero como ven, todavía no, estamos muy lejos. Hacemos 10 veces menos test por millón de habitantes que lo que hacen, 9 a 10 veces menos de lo que hacen Chile o Perú, y muy por debajo del resto de los países. Y por eso en particular, ¿cuál es lo que debe alarmar acá? Que si se fijan, los países que tienen buen desempeño y que está mejor, Argentina, Paraguay, Colombia, Uruguay, hacen más que nosotros, no tanto. Chile y Perú tienen muchos más contagiados que nosotros por millón, pero están testeando mucho, mucho más, lo cual quiere decir que el índice que están mostrando ellos, muy por encima del nuestro, de contagiados, seguramente tiene que ver con el hecho de que están testeando más intensamente, a menos test, menos detección de contagiados, y este ha sido siempre el problema. El cuadro de los últimos 2 cuadros los paso rápido para mostrarles el que más preocupa del día de ayer. El de positividad, cuántos contagiados por test. Como verán, claramente no tenemos suficientes test. Brasil ha mejorado un poco, está todavía encima nuestro. Y como ven, comparen con Uruguay, que es el país modelo. De cada 100 test que hacen, 1,5 le sale contagiado. Entonces están haciendo test masivamente, no están solamente testeando en última instancia. Cuando uno tiene indicadores de 40%, quiere decir que de cada 10 que testea, pues 4 personas ya están contagiadas, lo cual quiere decir que está testeando o haciendo pruebas ya casi con gente que tiene síntomas bastante complicados en el grado de positividad. Y lo mismo en el tema de letalidad. Aquí nuevamente se aprecia en este último cuadro cuántos fallecidos por número de contagiados. En Santa Cruz se salvan mucho más vidas, esto es recurrente. El doble fallecen por número de contagiados proporcionalmente en el Beni, si se fijan en este cuadro, y en Bolivia estamos en la mitad. Lo que quería es, tengan esto en mente. Aquí les estamos mostrando la evolución. El resumen de esto es que en la cuarentena el pueblo cumplió. Fuimos líderes en Sudamérica, pero en testeos estamos a la saga de Sudamérica, a la cola de Sudamérica en testeos, y claramente el fortalecimiento sanitario no ha sido el que se debería tener. Y la falta de testeos puede ser engañosa, y claramente aquí, si podríamos pasar, hay un cuadro que sacamos de algo que se hizo ayer en Santa Cruz, encomiable esfuerzo. A nivel nacional se debió hacer antes. Ustedes me han escuchado una y otra vez: testear, rastrear, aislar, testear, rastrear, aislar. Y testeo moleculares, o si no también hacer el rastreo de quienes tienen síntomas. Este cuadro ha salido de un esfuerzo de rastrillaje ayer en Santa Cruz, el primero masivo que se hace en Santa Cruz. Algo se hizo en algunos lugares del Beni, aunque no con la intensidad y profundidad.
Santa Cruz, para los que no conocen, ahí está, tiene 16 distritos, después en 2 de los 16 distritos, no es en los 16, es en una población que se ha alcanzado de menos de 100,000 habitantes, claramente se ha alcanzado menos de una décima parte de la población del departamento. Entonces, no son números generales, pero fíjense que es lo preocupante, que son cerca de 15,000 casos sospechosos, que casi que supera el número de contagiados detectados hoy en Santa Cruz con test molecular. Esto ha sido hecho a través de rastrillajes de mar. Evidentemente no van a ser los 15,000 que estén contagiados, pero ¿qué debe ser lo preocupante de esto? Que sin un rastrillaje de 2 distritos, que es menos de la décima parte de la población, se ve un número de personas que son sospechosas, altamente, medianamente o levemente sospechosas, que es igual al total de contagiados en toda la ciudad acumulado después de 3 meses, comprenderán que esto denota que el problema que hemos venido conversando acá desde el principio, que la falta de testeo no te permite hacer las políticas correctas porque no identificas a todos los contagiados y no te permite hacer la tarea de aislamiento que se hace en otros países. Les doy un ejemplo, lean lo que pasa en Corea del Sur, habían aplanado la curva, muy pocos contagios, aparecen unos cuantos y el rastreo es sistemático, aparece una persona y allá evidentemente tienen otros criterios de privacidad, un gobierno mucho más sólido, pero rastrean el teléfono, la tarjeta de crédito, las cámaras de seguridad de las tiendas, de los cines, para ver ese contagiado, con quién estuvo, alrededor de quién estuvo, y es un rastrillaje pero sistemático y furibundo que hacen en Corea para evitar que vuelva el coronavirus. Fíjense acá en el primer esfuerzo incipiente, destacable pero tardío, y quizá destacable de que es el único lugar en que se ha empezado a hacer esto. En menos de la décima parte de la población se identifica un número de sospechosos solo con rastrillaje, esto no es con los test moleculares, casi de la misma dimensión que el número de contagiados que tiene Santa Cruz. Eso debe causar enorme preocupación porque uno tiene que imaginarse que si Santa Cruz, que donde más testeo se ha hecho, hay más contagiados y este rastrillaje muestra esto, habría que presumir que algo similar podríamos encontrar en otras ciudades si se hace estos rastrillajes. Pero nuevamente, ojalá que se aprenda la lección, ojalá que se intensifique este rastrillaje y hay que destacar y ponderar a toda la gente que ha recorrido puerta por puerta, casa por casa ayer en Santa Cruz, más allá de que uno puede decir que el esfuerzo es algo tardío, que es parcial, que se siga haciendo y que ojalá sirva de ejemplo. Ustedes saben muy bien que Guayaquil, que llegó a tener más de 450 decesos al día y ha bajado casi a 0, fue haciendo esta clase de tareas intensas. Vamos a tener en un próximo programa al alcalde de muchos años, buen amigo Jaime Nebot, y quizás a doña Cintia Viteri de la alcaldía de Guayaquil, para que un poco expliquen cómo han hecho esto en la ciudad de Guayaquil. Muy bien, eso es el tema de las cifras de contagio. Ahora termino, antes de ver cuáles preguntas, inquietudes que tengan, el tema de la ingobernabilidad, que hemos hablado un poco al principio y del que tenemos enorme preocupación. Mire, la pandemia va a seguir, el contagio va a seguir, el pico va a seguir subiendo, no se van a traer más respiradores que funcionen muy rápidamente, las dificultades económicas van a venir. Lo único que puede hacer es reclamar y seguir proponiendo y pidiendo el intensificar, traer más respiradores, traer más test, traer más laboratorios y las medidas económicas que hablamos al principio, que le dedicamos hace unas 2 semanas todo un programa entero. Recuerden ustedes, mostraba un cuadrito hecho a mano de canalizar recursos externos, internos, para una serie de medidas económicas que salven empleos y de prácticas sanas en el tema financiero. Listamos una serie de medidas puentes, ahora le hemos vuelto a reiterar algunas de ellas. Pero reitero lo que decíamos o enfatizo lo que señalaba al principio. Mucho de esto requiere un mínimo de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el tema de canalización de créditos y de donaciones requiere en muchos casos aprobación legislativa o lo que estamos viendo, la negación legislativa también es congelante. Ustedes saben que por Constitución el Congreso debe aprobar todos los créditos externos y si uno tenía un crédito que era para una carretera que la ha suspendido la construcción y quiere redireccionar los saldos para el tema del coronavirus, para fortalecer la capacidad sanitaria, está cambiando el objeto del crédito, el Congreso lo aprobó para un fin, hay que ir al Congreso, muchos países están haciendo esto,
la línea de desembolso rápido del Fondo Monetario, que todos los países están accediendo, incluso los amigos de don Evo Morales. Aquí el MAS tranca sistemáticamente todo esto. Y esto va a seguir trayendo complicaciones. Reitero que en esta pugna es triste y hago una... muestro cómo se ha ido deteriorando esto. Fíjense, yo fui a la OEA, yo fui a México, y con orgullo decía que después de que el tirano cobarde don Evo Morales salió huyendo, aquí en Bolivia se generó una capacidad de entendimiento y concertación que permitió aprobar el 24 de noviembre una ley electoral convocando a nuevos comicios, anulando el fraude, refrendando la validez del 21F, quizás eso fue lo más importante. El lenguaje en la ley, si la revisan del 24 de noviembre, decía, aquellos que han tenido un cargo electivo 2 veces no pueden volver a optar por una candidatura nuevamente, diciendo que lo que había hecho 20 de octubre Evo Morales fue en contra de la Constitución, y lo dijeron claramente en la ley, aprobada por unanimidad por la bancada del MAS, y después entre el MAS y demócratas designan los 6 de los vocales electorales de los 7. Salvador Romero fue designado por decreto, y ese espíritu de concertación, cuando el Ejecutivo entra en campaña, siendo un Ejecutivo de transición, pues el Congreso de Transición, cuyo mandato también estaba fenecido, entra en campaña. Y eso contagia a todas las instancias regionales y locales, porque empiezan a sentir que algunos ministros vienen con el tema del coronavirus a empezar a hacer una suerte de pre-campaña regional o local. Ya no voy a entrar en los nombres, son conocidos y se sabe quién estaba interesado en posicionarse en lo personal en la región o a nivel municipal. Entonces empieza también la pugna esta del legislativo-ejecutivo, se empieza a trasladar a ejecutivo versus gobernación versus alcaldía. Y es triste decirlo, en Cochabamba la gobernación y ellas alientan, no es que están haciendo poco contra el coronavirus, están abiertamente alentando y ayudando y fomentando que se vuelen torres, que se rompan cuarentenas, que se ataque Misicuni, la provisión de agua, según uno ve eso. Ya no se sabe quién es el alcalde de Cochabamba, y que la gobernadora esté dedicada a alentar esta clase de movimientos donde diga los militares no pueden entrar acá, sí o no, cuando estamos hablando de la provisión de agua potable. Y créanme, yo les puedo decir lo difícil que fue hacer Misicuni, gestionar los créditos y las dificultades que se tuvo. Y ahora que está ahí Misicuni dando agua a Cochabamba, que se quiera poner en peligro el suministro de agua potable es terrible, es inaceptable, y muestra el grado de polarización y cómo se han exacerbado los ánimos. Pero así podemos ir recorriendo región por región, que están cambiando el alcalde en Potosí, que están cambiando el de Oruro, que el director del CEDES van cambiando en Beni, que aquí en La Paz ya el señor Saonero, que leo su nombre, y lo nombran y no lo aceptan, y lo desnombran y lo vuelven a nombrar. Y es justamente todo lo contrario de lo que necesita un muestre tan complejo, donde están subiendo los contagios, donde la economía está siendo duramente golpeada y se requiere inyección de recursos, coordinación entre poderes y coordinación entre estamentos subnacionales con el nivel nacional. Por eso he venido sosteniendo, y yo estaba en la conferencia episcopal el 11-12 de noviembre, cuando Evo Morales salió huyendo. Él condicionaba que la sucesión se dé cuando él pueda salir, él condicionó eso y salió escapando en el avión de México. Y claro, cuando llegó lejos, recién empezó a hablar todo gallito de lejos de que hubo golpe y que no hubo fraude. Él aquí, el 10 de noviembre, revisen los videos, los he puesto varias veces, reconoció el fraude, anuló ese fraude, pidió nuevas elecciones y destituyó a los vocales fraudulentos. Ya ahora con sus amigos del Grupo de Puebla anda pidiendo, imagínense la locura, que venga a ser posesionado. Pero a ver, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ¿en qué planeta vive? Uno se pregunta. Bueno, el señor Samper sabemos en base a qué intereses se mueve, o el señor Correa u otros, pero es muy triste que la Cancillería de México o el presidente de Argentina aliente. Imagínense si nosotros sacaríamos en un periódico argentino diciendo que tiene que renunciar la señora Cristina Kirchner porque es una ladrona comprobada y porque tuvo casos de corrupción. Tendríamos más razón en la acusación que lo que tienen ellos, pero no tenemos por qué empezar a pagar solicitadas en otros países a nombre de organizaciones internacionales. Y el Grupo de Puebla estaba aquí sacando solicitadas para pedir que se posicione a Evo Morales, pero caramba, uno se pregunta, señores,
¿Escucharon lo que dijo el 10 de noviembre Morales antes de renunciar? ¿Vieron la ley que se aprobó en el Congreso, donde se anula el fraude? Ya está anulado legalmente, votado por unanimidad, se anuló el fraude y se convocó a nuevas elecciones. Y la renuncia de Morales fue aceptada el 21 de enero por los masistas, en medio de algo de polémica en el Congreso. Y vienen ahora, en junio, a sacar solicitadas los del Grupo de Puebla, todos con prontuario, casi todos con prontuario, y a pedir que Evo Morales sea posesionado. Es una injerencia grotesca de gente absolutamente descalificada y que no saben que en noviembre y diciembre con la bancada del MAS hizo esa concertación. ¿Cómo se la hizo? Yo les puedo decir que no se hubiera podido lograr esto sin el concurso de Monseñor Scarpellini y la Conferencia Episcopal de Bolivia. Yo lo he dicho una y otra vez, parece hace un siglo, pero en noviembre y diciembre, sin la intermediación, sin la facilitación, sin los aportes de la Conferencia Episcopal Boliviana en nuestra Iglesia Católica, de gente de las Naciones Unidas y de gente de la Unión Europea, no hubiésemos podido llegar a algo que parecía milagroso, que después de un fraude descomunal y gigantesco, el consenso para remozar y renovar el Tribunal Electoral, de convocar a nuevas elecciones, de diferir los mandatos, de lograr un fallo en el Tribunal Constitucional para que se difieran los mandatos hasta las elecciones del 3 de mayo, después nos golpeó el coronavirus y pasó todo lo que ustedes saben. A mí me parece que es importantísimo generar ese espacio, lo he propuesto. Esta semana voy a sacar mensajes con los lineamientos que debería contener un diálogo básico. Y la participación de dos actores es absolutamente indispensable. Fíjense, si a mí la Iglesia o la Unión Europea me piden que vaya, con gusto lo haré, pero estoy consciente que el problema de ingobernabilidad es producto de la pugna entre los que están en el Ejecutivo, demócratas, exdemócratas o amigos de los demócratas, digamos algunos de ellos, y el MAS en el Congreso, y la gente de demócratas en el Congreso, los actores indispensables para lograr un acercamiento, de por lo menos tener una convivencia de estos meses que permita desembolsar créditos, que permita salvar a las pequeñas y medianas empresas, a los albañiles, a las peluqueras, a los gremialistas, a los transportistas, que permita inyectar un poco de recursos a la banca, consciente que van a ser créditos, van a ser como un poquito de oxígeno, no van a ser el remedio, no van a ser la vacuna que solo un próximo gobierno con fuerza y con legitimidad puede traerla, no, van a ser un poco de oxígeno temporal para que el paciente de la economía no colapse, para que la sanidad, para que no veamos más decesos, para que tengamos mayor capacidad de coordinación y un entendimiento mínimo que pueda facilitar la Iglesia Católica y la comunidad internacional, en particular la Unión Europea, que tanto nos ayudó el año pasado y que extremó sus buenos oficios y lo reconocí públicamente, así también como gente de Naciones Unidas. Llegó un enviado especial, yo aquí donde me están viendo sentado, en mi pequeño departamento, aquí mismo ahí sentadito al lado, estuve con el señor de Naciones Unidas, los de la Unión Europea, varias veces, y conversamos y se logró eso, y en las diferentes oficinas, en la Conferencia Episcopal, en la Universidad Católica, y se logró lo que parecía imposible. Miren, era más difícil políticamente refrendar la validez del 21F con los 2/3 del MAS en el Congreso, que lo que se tiene que hacer ahora, que es aprobar unos cuantos créditos y bajar un poco en ese frente. Entonces, eso me parece imperativo hacer, y como le digo, yo nunca propongo algo que no estoy dispuesto a hacer. Si ven por conveniente que no esté, como estuvimos el año pasado, pues con gusto, pero no hay que ser pretencioso, hay que saber plenamente, o hay que estar plenamente consciente de que la dificultad hoy radica entre doña Eva Copa y la gente del MAS. Doña Eva Copa hizo un trabajo que yo destaqué en noviembre y diciembre, tristemente ahora ha privilegiado ser servil ante las instrucciones de desestabilización del señor Evo Morales, no sé por qué. Una dama alteña, joven, con hijos pequeños, con buen futuro, tiene 30 años, no sé qué hace siguiendo las instrucciones de un señor que se fugó como cobarde y que los usó todos los años de su gobierno. Y no lo digo yo, Santos Ramírez lo ha dicho, usó a los indígenas, usó a gente como Eva Copa. Y no sé por qué, después de haber privilegiado los intereses el bienestar de la democracia nacional en noviembre y diciembre, ahora se van al otro extremo siguiendo las instrucciones de este hombre cobarde que está asilado afuera y que no va a volver nunca más, créanme. Entonces me parece que generar ese espacio con gente del Congreso, del Ejecutivo, es imprescindible, porque eso tendría un efecto catalítico de permitir también hacer coordinación a nivel regional y local. Como ustedes saben, el MAS, producto de las elecciones del 2015, tiene una presencia fuerte
en gobernaciones y municipios también, y en muchos de ellos donde se están dando los problemas de pugna que no permiten atender la crisis sanitaria, o más allá de eso, donde los municipios, en lugar de ayudar a atender la crisis sanitaria, están saboteando, están irrespetando la cuarentena, violando la cuarentena. Fácil Torres, parecería que el señor García Linera andaría de vuelta por acá, o dando instrucciones en ciertos lugares con esas viejas prácticas antidemocráticas de corte terrorista. Entonces espero que eso se pueda trabajar en la parte de gobernabilidad. Haremos los esfuerzos, porque lo que me preocupa enormemente es que si las cosas siguen como están y siguen subiendo los contagios y no hay capacidad sanitaria y sigue colapsando los empleos, se sigue generando desempleo, se siguen cerrando empresas, sigue enfrentándose dificultades económicas, y a eso le ponemos un ingrediente que es absolutamente solucionable. El coronavirus tiene un límite lo que podemos hacer, pero es absolutamente solucionable el crear un espacio de concertación entre poderes. Y como les decía al principio, esto está contagiando a todo. Ya no es solamente la pugna ejecutivo-legislativo. Ahora hay pugna entre gente del Ejecutivo y de la Fiscalía. En el Tribunal Supremo de Justicia hicieron un conato de golpe, quitándole la confianza a una doctora que no la conozco, que era presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Se puso mal, está en internet. Todos los poderes están en medio de un caos indescriptible y doloroso, en un momento donde el país requiere que 100% de la concentración y del esfuerzo sean para cuidar la salud y la economía de la gente. Están viendo que se privilegia el interés de quien se acomoda y se agarra a la presidencia de la Suprema, la pugna de uno con el otro, la gresca que está afectando las carreras de militares, que está afectando o buscando poner al Congreso en contra de las Fuerzas Armadas y policía, que están en calles arriesgando la salud por nosotros, y se les quiere hacer una ley que va en contra de lo que ellos necesitan, poco menos de prohibirles ejercer sus potestades constitucionales. Es un cuadro muy complejo, y reitero, si en noviembre y diciembre fuimos capaces de una crisis muy profunda, de la huida de un tirano de 14 años, de lograr un entendimiento para regenerar la democracia, hoy tenemos que ser capaces de generar esos espacios, reitero, con el concurso indispensable del partido que maneja el Congreso, que es el MAS, doña Eva Copa y su gente. Y francamente les puedo decir que el señor Arce es un títere. Es triste ver cómo, siendo el supuesto candidato, no dice absolutamente nada cuando hay todas estas pugnas, ni siquiera intercede sus buenos oficios, no tiene ninguna preocupación por la salud o por la economía de la gente. Creo que piensan equivocadamente que mientras peor le vaya a la salud y más dificultades enfrente a la economía, mejor le va a ser imposible. Porque créanme que jamás vamos a dejar que se olviden que el cajero del desfalco económico más grande de la historia de Bolivia fue el señor Luis Arce. Con los datos, con las cifras, vamos a mostrar absolutamente todo eso. Entonces, les agradezco, eso vamos a seguir trabajando en estos días. Les agradezco a la gente que sigue con nosotros. Vamos a ver aquí por el teléfono, en el otro teléfono, algunos de los comentarios que llegan. Aquí están los resultados del rastrillaje. Perfecto, gracias. Patricia Gutiérrez de Nentala, ¿nos podría aclarar la situación de Eva Copa? A ver, ¿cómo le diría Patricia? Yo destaqué en noviembre y diciembre y dije que caramba, la diferencia que hacía una letra, ¿no? De Evo a Eva, porque yo recuerdo que ella fue a los medios de comunicación. Ustedes revisen, el 24 de noviembre estaba en el Palacio con la presidenta Yanine Áñez, promulgando la ley que, reitero, anuló el fraude del MAS, convocó a nuevas elecciones, estableció la metodología abreviada para designar a vocales del Tribunal Supremo Electoral, tanto a nivel nacional como departamental, y también refrendaron la validez del 21F. El artículo 19, Romano 2 del artículo 19, decía lo que dice el artículo 168, que dijimos que no se podía cambiar el 21F. Si ustedes acuerdan, que era el Bolivia dijo no cambie el artículo 168. ¿Qué decía el artículo 168? Lo mismo que el 19.2 que aprobó doña Eva Copa, el Congreso del MAS, y que promulgó el gobierno de transición, señalando que aquellos que han tenido 2 mandatos no pueden optar un nuevo mandato. Retroactivamente reconociendo que la postulación de Evo Morales el 20 de octubre fue la que nos generó este impasse, como lo hemos dicho y denunciando una y otra vez. ¿Qué pasó? El Ejecutivo entró en campaña, el Congreso también.
y se vio una señal clara cuando el Tribunal Electoral, con todas las alianzas, en marzo, abril, en las discusiones, manda el proyecto de ley para que la nueva fecha electoral pase de 3 de mayo a 6 de septiembre. Eso se aprueba en la Comisión de Congreso. Llega la orden de Evo Morales que le da pataleta de fijar 2 de agosto en vez de 6 de septiembre, y ahí doña Eva Copa y la Asamblea, todos por unanimidad, aceptan la instrucción. Entonces, si en noviembre y diciembre decíamos que una pequeña letra hacía gran diferencia, hoy día podemos decir que una letra no está haciendo mucha diferencia, y lo digo con tristeza porque a mí me duele cuando una persona que no piensa como yo, que es de otro proyecto político, pero que es joven, que no tuvo nada que ver con el desfalco económico, que no tuvo nada que ver con el latrocinio corrupto del Arce, del otro Arce, de Quintana, de García Linera, de Rada, de Romeros y todos estos, que más bien estaban maltratados. Y yo en noviembre y diciembre veía cómo ellos conversaban en el sentido de que eran unos levantamanos y les pedían los Arce y los García Linera que levanten la mano de callados sin hablar. Ustedes nunca habían escuchado hablar de doña Eva Copa, y cuando en noviembre y diciembre prefirió apostar por la democracia que por defender a la tiranía cobarde que huyó, lo destacamos. Ahora, tristemente, en muy mal camino, desde que cambiaron esa fecha, se han empecinado en no solo eso, sino en no dar los ascensos militares. Y mira, las Fuerzas Armadas son una institución que no debería ser política. Hay gente que hace su carrera que va a haber postergado el final de su carrera por una gresca política, o hay gente que no va a tener la ayuda sanitaria que se necesita porque no se están aprobando créditos que se requiere, o los municipios que le han dado el 40% de la plata retenida de ese fondo de incentivo de exploración del IDH, en lugar de darle 100%, pues no se va a poder dar las respuestas completas, y qué pena y qué tristeza, y ojalá cambie de actitud, y ojalá que no solo ella, sino la bancada del MAS en el Congreso, y que entiendan, incluso han sido maltratados, y ojalá que entiendan que cuando todo el mundo destacó internacional y nacionalmente, cuando lograron tomar una posición en favor de la democracia en noviembre y diciembre. Si tomaron una posición en favor de la democracia y en contra de los designios del tirano cobarde que huyó Evo Morales en noviembre y diciembre, ojalá que ahora piensen en el país, en la salud, en la economía y en su propio futuro, y que se avengan a colaborar en estos meses por el bien de la sanidad pública y de los empleos que los bolivianos ven afectados por el coronavirus. Mirta Mendoza. Soy Mirta, perfecto. ¿Qué opinas sobre la querella iniciada por el TCE, la que fue rechazada por no tener nombres de los sindicados que están encarcelados? Mirta, la he visto, a ver, mire, la querella te lo puedo decir por experiencia. A mí el MAS, cuando me ha correteado, Evo Morales me hizo el juicio. Yo no tenía ninguna, además lo firmó, te lo puedo mostrar, él lo firma como en la acusación que se me hace originalmente el 2005. Él no lo activó ese juicio cuando no tenía 2/3, lo activó el 2011 cuando tenía 2/3, y he estado desfilando por todas las instancias judiciales, y te puedo decir que soy el único expresidente democrático que ha estado sentado en Sucre enfrentando las medidas cautelares cuando pedían que vaya preso, porque en mi gobierno se inició la exploración que permitió descubrir aquí en Cahuasi 3 trillones de pies cúbicos de gas de los TCFs anglosajones, que es el único descubrimiento que hizo Evo Morales. Evo Morales ha ido 3 veces con banda, con parafernalia, haciendo spots, transmitiendo 1 hora a mostrar el gran trabajo, el descubrimiento de aquí en Cahuasi, la construcción de la planta, el inicio del bombeo, el inicio de la venta de gas, el único descubrimiento en 14 años, y él celebraba, y a mí me quería dar camisa a rayas. Él hacía el juicio. Evidentemente, cuando yo estaba en Sucre, te puedo decir que veía a todas las instituciones que se adscribían al juicio o que se volvían parte querellante. Estaba la Procuraduría, estaba el Yacimiento, estaba el Ministerio de Energía, estaba el Ministerio, eran 18 abogados, eran de varias reparticiones estatales, pero era Evo Morales en última instancia. Entonces, que el Tribunal Supremo Electoral se pliegue a la querella, sí, es positivo. Obviamente es mejor que se lo haga con nombre y apellido, pero hay que entender que sabemos bien quiénes son, han sido los anteriores vocales, pero lo bueno sería, Mirta, que la Fiscalía se mueva en ese frente, porque ya van 8 meses, y fíjense que ya expira los plazos y hasta ahora no se avanza cuando el fraude está comprobado, demostrado, y la empresa de auditoría informática aportó todas las pruebas, renunció el señor Costa, y el juicio debería avanzar. Y créeme que la velocidad del juicio
no depende del número de instituciones públicas que se adscriban, te lo digo por experiencia. A mí, cuando Evo Morales decidió que me hagan el juicio, se adscribieron creo que 5 o 6 instituciones, pero podía haberse no adscrito ninguna. Igual, dependía de la fiscalía. El que me iniciaba la acusación, el que hace la imputación, el que me hace la acusación tergiversada, manipulada, es la fiscalía. Que para hacer más así, sentaban ahí 18 abogados y el Estado erogaba en viáticos, en viajes, en hoteles, para tener 18 abogados del Estado pagados para perseguir y meter preso a Tuto Quiroga. Bueno, ser un gasto insulso, pero la clave en eso es el Ministerio Público y creo que hay que llevar los reclamos a la gente del Ministerio Público y ojalá que el gobierno también se adscriba y se pliega a estas causas. Te puedo decir por experiencia, ministerios y reparticiones públicas se plegaban a esto y yo creo que el Poder Ejecutivo también puede lograr que sus instancias como la Procuraduría, Ministerio de Justicia también se adhieran y respalden el trabajo que se está haciendo. Gaby dice, hablar sobre la ley 421, es importante la economía, pero primero las elecciones justas. Gaby, a ver, hay muchas leyes que hay que cambiar de lo que ha hecho el MAS. Entiendo yo mucha de la discusión que se ha centrado. Acá lo hemos discutido un par de veces, lo resumo brevemente. El sistema electoral democrático en Bolivia es una persona, un voto en el sufragio presidencial. En el Senado ha sido un departamento, 4 senadores, antes eran 3, y valía lo mismo Pando que Santa Cruz, valía lo mismo Beni que La Paz, valía lo mismo Tarija que Cochabamba, considerables diferencias, con grandes diferencias de población. En la parte de diputados, como hemos dicho una y otra vez acá, nunca ha sido estrictamente proporcional. La Constitución antes tenía lenguaje que decía proporción a la población con criterios de equidad económica y de desarrollo económico y de equidad. ¿Qué significa eso? Que hoy día Pando tiene 5 diputados, Santa Cruz tiene 29, entonces tiene 6 veces más diputados Santa Cruz y tiene 32 o 33 veces más población. Te puede parecer injusto, pero eso no fue un invento del MAS, eso venía así de antes. Antes Pando tenía 7 y Santa Cruz tenía 23. Se ha ido corrigiendo. Después de cada censo se tiene que ajustar. Entonces, en diputados, los 3 departamentos del eje deberían tener cerca de 100 de los 130 diputados y tienen menos de 80. Si quieres tú corregir eso y decir estrictamente proporcionalidad, sin criterio de que Pando está alejado, que no tiene carreteras, que el Beni está alejado, que no tiene carreteras, que Potosí pasó la época de gloria de minería y que tiene que ser estrictamente por criterio poblacional, una y otra vez, el 95, el 2005, vas a encontrar que los 6 departamentos pequeños luchan de manera conjunta para que no se les disminuya el número de diputados. Entonces, la desproporción más grande está en eso, lo que te digo, Pando, Santa Cruz. 6 veces más diputados Santa Cruz que Pando, 32 veces más población. Y si te parece injusto, antes era no 6-1, sino 3-1 y la diferencia de población era casi de la misma magnitud. Eso es algo que se tiene en democracia. Y dentro de los departamentos, los distritos uninominales que no están en zonas urbanas representan menos gente, no solo en La Paz, también en Santa Cruz, donde siempre ha sido más fuerte los demócratas, o en el Beni. Siempre es así. ¿Por qué? Porque si tú haces estrictamente proporcional dentro de un departamento, ¿qué tendrías? Que en la ciudad de Santa Cruz tendrías 12 o 13 de los uninominales y 2 o 3 o quizás 4 tendrían que representar a una gran extensión territorial, y te lo digo por la experiencia, que es totalmente diferente ser diputado uninominal del Plan 3000 que ser de la zona de la Chiquitania. Sí, el del Plan 3000 representa más gente que el de la Chiquitania. Entonces, de la Chiquitania tiene que irse en vagoneta, ciudad por ciudad por ciudad, porque tiene una extensión enorme que cubrir. Y dicho eso, la mitad de los diputados son uninominales. La gente que dice que la desproporción urbano-rural olvida que finalmente cada departamento asigna en proporción al número de votos que obtiene cada partido. Si un partido obtiene 30% de la votación, va a terminar con 30% de los votos de los diputados del departamento Santa Cruz. Los que no obtengan uni, obtienen pluri. Y la lista plurinominal, que es de la misma cantidad prácticamente que los distritos uninominales, que las circunscripciones uninominales, te aseguro que si revisas, todos provienen de la capital. Y cuando vas al Congreso, creo que vas a poder verificar que de un departamento siempre vas a tener que todos los pluris son de la capital y después gran parte de los unis o buena parte de los unis, y por tanto esa es la forma que
te puedo comentar, Gaby, sobre esto. Créeme que hay muchas cosas que arreglar del MAS, pero el tema del decir que volvamos estrictamente a la proporcionalidad nunca ha sido así, desde los 50, nunca ha sido así. Y eso significa decirle a los 6 departamentos de fuera del eje que tienen que perder diputados para dárselos al eje central, porque aquellos que hagan la propuesta la tienen que hacer completa. Patricia, ¿cómo puede el gobierno afrontar una cuarentena cuando hay tanta pobreza? Solo se ve, en mi pueblo se distribuyó alimento de donaciones y me dicen que la pobreza salía hasta debajo de las piedras. Eso es terrible, Tuto. Alguien tiene que armar un plan para entrar nuevamente en una cuarentena rígida para salvar vidas. Bueno, Patricia, qué gran pregunta, y estás tocando el tema justamente de la mayor dificultad que enfrentan los países de América Latina, no solo nosotros. Más de la mitad de nuestra economía es informal, a diferencia de Europa, donde 80-85% de la gente que trabaja está en una planilla de empresa pública o privada y se pueden hacer programas para darle bonos de desempleo al que ha sido despedido o pagar planillas. En países de, entre comillas, centro derecha como Alemania o el Reino Unido, están pagando planillas de empresas. Eso puedes hacer en economías altamente formalizadas. En América Latina, con un altísimo grado de sector informal, tienes una enorme cantidad de gente, más de la mitad de las poblaciones casi de todos los países, aquí mucho más de la mitad, de gente que vive al día a día, que no vive en planilla, que el quedarse en casa en la cuarentena tiene un límite donde, como me dijo aquí en un Facebook que hicimos a fines de marzo, el director del centro de Harvard, Ricardo Hausmann, y dijo algo que hoy día estás viendo, Patricia, por eso destaco tu pregunta. Ricardo Hausmann dijo, a la cuarentena es fácil entrar, es difícil salir, porque lo estás viendo ahora, al final ya la gente no resiste, la gente que vive día a día, si tiene que escoger, como dijo Hausmann, tiene un 10% de chance de contagiarse en coronavirus y un 100% de morirse de hambre si no sale a trabajar, va a escoger salir a trabajar. Es el drama que se enfrenta, y por eso se sabía que la cuarentena tenía un nivel de límite de tiempo para poder en esos 2 meses fortalecer la capacidad de testeo, de rastreo y de aislamiento, con el fortalecimiento del sistema sanitario, más unidades de terapia intensiva, más equipos de protección personal, barbijos, guantes, mandiles y demás. Y la pregunta tuya encierra ese drama en que sí, es ahora que está subiendo el pico del contagio, no hemos hecho el fortalecimiento sanitario, no hemos mejorado la capacidad de testeo, pero hay gente que ya está al borde de la desesperación económica, y esa es la dificultad que se está enfrentando, porque el volver a una... Y el otro error, quizás, Patricia, para mí, eso del semáforo rojo, amarillo, amarillo, verde, tenía un problema, que para mí debía ser una flecha de una sola vía. Rojo, y cuando ya está mejorando, amarillo, y cuando ya está bien, verde. Pero ahora empezamos a parpadear, rojo, amarillo, amarillo, rojo, rojo, verde, verde, amarillo, y empiezas a cambiar, y imagínate conducir el auto, estás llegando a la esquina y el semáforo te está parpadeando, no sabes si seguir o parar. Y esa dificultad ha venido porque se levantó la cuarentena, no por criterios de evolución de la curva de contagio de la pandemia, sino por criterios políticos, en el sentido que ya no se resistía. La mejor prueba de eso es que ves que en muchos lugares que se aflojó la cuarentena, ahora están hablando de volverla a endurecer o volver a tenerla rígida, pero te aseguro, y lo vas a ver, y lo veremos acá con los indicadores de Google, que nunca vas a volver a tener el cumplimiento rígido de la cuarentena con reducción de 70 a 90% de presencia ciudadana en los lugares públicos como tuvimos al principio en marzo. ¿Por qué? Porque se aflojó la disciplina y ya no va a ser tan sencillo, y es un drama que vamos a enfrentar. Querida Patricia. Graci, ¿apoya usted al Partido Demócrata o Republicano de Estados Unidos? Graci, yo siempre cuando me preguntan eso, ¿qué digo? No se metan conmigo, yo no me meto con ustedes. Yo no quiero escoger presidentes en otro país y no quiero que nos lo escojan acá. Yo rechacé lo que fue ese rochazo y las cosas que pasaron acá. Y rechacé, repudié y combatí a Hugo Chávez, que vino a poner gobiernos en todos los países. Vino a poner gobiernos en Ecuador, en Paraguay, vino a poner aquí a Evo Morales. En 2005 lo puso Hugo Chávez. Financió todas las campañas. Cuando Evo Morales ganó, estaba sentado. Habían 2 sillas en el primer gabinete de Evo Morales, copresidido por Hugo Chávez y Evo Morales. Una vergüenza. Cuando lanzó la constituyente Evo Morales, no la pudo explicar. En Tiwanaku estaba Hugo Chávez y en Telesur, y Telesur se agarró el Canal 7 y Hugo Chávez pontificaba y decían cómo tenían que hacer la constitución, mandó a los españoles a redactarla. Eso hace mucho daño, la injerencia. Uno escoge en su país y los otros países hay que respetar
cómo escogen y si son elecciones limpias y transparentes, felicitar. Por protocolo se hace eso. Y yo lo he hecho en Chile, cuando teníamos diferencias, ganaba Bachelet, felicidades. Ganaba Piñera, felicidades. Sí he ido a defender la democracia ante el asedio de Venezuela y he ido a defender cuando se han instalado dictaduras en Venezuela, en Cuba y Nicaragua. Los principios de la democracia y de respeto a los derechos humanos y a la libre expresión no tienen frontera, pero si se trabaja dentro de un marco de respeto, que cada país escoja lo suyo, y esa ha sido mi respuesta, siempre ha sido, Graci, conmigo no se meta, yo no me meto con ustedes. Y si me preguntas desde el punto de vista de mi interés, porque si me preguntas qué van a hacer con la política sanitaria, qué van a hacer con los jueces, qué van a hacer con lo que está pasando, es un problema que ellos tienen que arreglar. Claro, uno como ciudadano cuando ve al señor Floyd que le ponen la rodilla y lo matan, uno tiene que repudiar eso porque es un tema universal. Pero sí, obviamente, las políticas hacia América Latina, te puedo decir que yo solía pedir una licuadora, porque los demócratas, generalmente hablando, eran más abiertos a dar un trato digno a nuestros migrantes y no estaban abiertos a nuestros productos, eran muy proteccionistas en lo comercial. Los republicanos, generalmente hablando, eran abiertos a la apertura comercial, te lo digo por experiencia, casi con la mayoría de votos republicanos obtuvimos la apertura de las preferencias arancelarias andinas comerciales, que lo hicimos 2 veces, en los 90 al principio y el año 2002, el 6 de agosto cuando yo me iba, la conseguimos y habíamos trabajado mucho. Y te puedo decir por experiencia eso, que los republicanos eran más abiertos a los productos, no a dar trato digno a los migrantes bolivianos, salvadoreños, hondureños, peruanos en Estados Unidos. Y yo pedía a la licuadora políticas migratorias más de corte demócrata, políticas comerciales más de corte republicano. Pero eso también está cambiando mucho porque el proteccionismo se ha extendido a varios lugares y el trato a los migrantes no siempre es el mismo. Pero en líneas generales, mientras los países respeten la Carta Democrática y con elecciones limpias y transparentes elijan su gobierno, que ellos escojan. Alguien dice no me gusta Bolsonaro, a mí no. Yo criticaba la corrupción de Lula porque afectó a nuestro país, porque la Lavallato llegó aquí, se contaron conciencias aquí. Por eso es que denunciaba eso. Dicho eso, tienen que elegir en Brasil y nosotros respetar, creo que es la mejor práctica democrática, siempre si tienen elecciones libres y transparentes, respeto a la oposición, a la libre expresión, instituciones independientes, que cada uno arregle las cosas de su país. Si hay fraude, si hay dictaduras que se están enquistando en el poder, como hemos visto en Venezuela y Nicaragua, eso afecta a toda la región y hay que salir en defensa de esos principios. Juan Pablo Ortega. ¿Qué opina que los masistas no quieren endeudarse con los préstamos que necesita el país, pero cuando estaba Evo nunca se quejaron y endeudaron al país como les dio la gana? Muy bien dicho, ¿qué opino? Que eso muestra la enorme contradicción, Juan Pablo. Ese es el doble discurso que tenía Evo Morales y el MAS, una y otra vez lo vimos. Fíjate cómo hablaban de respetar la Pachamama y de que eran ambientalistas, y es el único gobierno que intentó hacer una carretera por medio de un parque nacional que era territorio indígena, afectando a la comunidad indígena, destrozando el parque nacional, extendiendo la zona de cultivos para la coca con corrupción porque costaba el doble de precio por el lavallato. 4 crímenes en la carretera de la empresa brasileña OAS por el TICNIS. 4 crímenes, desplazamiento indígena, reitero, desplazamiento indígena, destrozar un parque, corrupción y extensión de cultivos de narcotráfico. Pero sin embargo, cuando Evo Morales viajaba, hablaba de la Pachamama y predicaba todas esas cosas, hablaba de Amazú, Amaquella, Mayuya, que no hay que robar, y sin embargo robaron hasta los focos, todo se adjudicaba sin licitación. Hablaban en contra del colonialismo, del imperialismo y demás, y aquí llegaban los cubanos y venezolanos a hacer lo que les venía en gana, y hacían todo lo que querían. Entonces parte de su doble discurso es eso, y ahora lo estás viendo de forma descarnada, ¿no? La carta que envía a la Asamblea Legislativa al gobierno de transición, quejándose de que ustedes son un gobierno así, asá. Si ponías Evo Morales, podían haber puesto lo mismo. Y qué cinismo, qué doble discurso, que ahora piden respeto a la libre expresión. Los que mandaron a Carlos Valverde al exilio, los que sentenciaron al Premio Nacional del Periodismo Humberto Bacaflor, los que intimidaron tributariamente a los medios de comunicación, los que los compraron publicitariamente o los persiguieron penalmente, ahora hablan cínicamente de respeto a la libre expresión. Ahora hablan de que se está usando y manipulando la justicia. Ahora, fíjate, Juan Pablo, me hace recuerdo un tema que vi. Han hecho un acto en Argentina otra vez para liberar a los 7 rehenes que la práctica, el abogado de Evo Morales, Zaffaroni,
mira qué triste, es integrante de la Corte de San José, de la Corte de Derechos Humanos de la OEA. Bueno, en el tema de la violación de Evo al 21F va a tener que excusarse este señor porque es abogado de Evo Morales, un voto en contra menos, pero ese señor ha salido a hablar ahí con la gente del MAS, a reclamar por esta caterva criminal que está en la Embajada de México. Otra vez el doble discurso, hablando de los indígenas. La señora Eva Copa, yo le preguntaría, ¿hay un dirigente indígena en la Embajada de México? No. ¿Usted ve dirigentes indígenas de CESUD-CB, CONAMAC, con Evo Morales en su lujoso asilo de México y ahora de Argentina? No. Santos Ramírez lo dijo clarito. Es todo un grupo de mestizos advenedizos que secuestró el proyecto del MAS y que utilizó y manipuló a los indígenas, y los ejemplos que estamos citando acá son por demás conocidos. Y en ese doble discurso te agregaba esto, este último elemento, de que es el colmo del cinismo, que Evo Morales fomente que sus amigotes en Argentina, claro, su abogado, pagado debe ser el señor Zaffaroni y demás, exijan que se dé salvoconducto cuando no saben acaso que Evo Morales y Quintana, el que está en la embajada ya, 454 días, a Chonta Rojas, Chonta Pinto, en paz descanse y Dios lo guarde, ese buen amigo, que denunciaba la corrupción y el narcotráfico de Evo Morales y le cayeron con persecución judicial a un parlamentario que tenía inmunidad en la Constitución para hacer denuncias, tenía inmunidad, le violan inmunidad, la inviolabilidad que tenía, debía decir, lo persiguen, se entra a la embajada de Brasil, 454 días, y el gobierno de Dilma Rousseff, del PT, no el gobierno de Bolsonaro, el gobierno de la amiga de Evo Morales, la que sale hoy día en Zooms con Evo Morales, hablando del Grupo de Puebla y que hubo fraude. Esa señora era presidenta y en cuestión de 10, 12 días le dio salvoconducto a un parlamentario opositor que se le estaba vulnerando la inviolabilidad constitucional y persiguiendo para que tenga asilo. Nunca le dieron el salvoconducto. Estuvo 454 días, no en una casa linda de la zona sur como es la Embajada de México, en un edificio, en un cuartito chiquito, sin aire libre, sin aire fresco, ni luz, ni respiración, ni jardín, como están estos otros señores. Y tienen el cinismo de exigir salvoconducto. Y allí está Quintana, el que cuando estaba ahí encerrado Chonta Pinto y llegó el canciller de Brasil, un señor se llamaba Patriota, y le dije que el señor Patriota es idiota y se le nota, porque cuando llegó le restringió las visitas a Pinto, incluso le prohibió las visitas, porque decía que había muchas visitas y solo podía entrar a un edificio donde estaba solo, encerrado los fines de semana, su hija o un abogado. Incluso le violaron el derecho a recibir visitas de amigos. ¿Eso hizo quién? Quintana. Y ahora este señor, Capitán América, entrenado en la escuela de Fort Benning, Georgia, la escuela de las Américas. Trabajó 4 años en el gobierno de Vance, después se acomodó con la gente del MAS. Ese señor está allá con todo lo que hizo, lo persiguió a Leopoldo Fernández, ejecutaron extrajudicialmente en el Hotel Las Américas, caso que ha sido cerrado. ¿Cuántos abusos no cometieron? Y los que nunca le dieron salvoconducto, expedido por Dilma Rousseff el asilo, y nunca lo reconocieron eso. Esos señores ahora vienen a hacer actos a pedir que sean rehenes, y vienen, como dices tú, vienen a pedir ahora a negar la aprobación de créditos. Cuando venían los créditos de CAMC para la señora Zapata, los aprobaban en media hora, 550 millones de dólares para adjudicar sin licitación, para que la señora Zapata, por ser amiga del señor Evo Morales, se lleve a la plata, como ustedes saben bien. Entonces es el cinismo, el doble discurso, y aprovechado, Juan Pablo, de mostrarte que eso no es solamente en endeudamiento, es en el tema ambiental, en el tema indígena, en conductos, en el tema de corrupción, en el tema del imperialismo, en absolutamente todos y cada uno de los temas. Tito pregunta la propuesta para salir de la crisis política y económica. A ver, Tito, hemos hecho varios programas, está aquí en el Facebook, brevemente está Corazón Verde Digital, aquí en la página de Facebook puedes encontrar y ver la propuesta del programa de gobierno: Bolivia Corazón Integrador, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, nacionalizando el ferrocarril, no solo gasoductos, líneas eléctricas, líneas de fibra óptica, para hacer de Bolivia el corazón integrador de Sudamérica, bisagra entre Brasil y la China, verde, sostenible, ambientalmente cuidadosos en la implementación del programa, todos los vehículos a litio o a gas natural comprimido o a biocombustible,
no tenemos mucho petróleo, carbón, mucho gas sí, hidroelectricidad también, digitalizando, haciendo aquí los centros de datos, exportando servicios digitales, manufacturando las baterías de litio, repartir el título accionario propietario de todas las empresas públicas, pitita, propiedad intransferible individual de título accionario, para que el pueblo sea dueño de las empresas a partir de los 18 años, todos los ciudadanos, agentes económicos activos, reparando la democracia, justicia digital, ley de delación premiada, lucha contra la corrupción. Yo feliz, te dedicaría 20 minutos. Hay un video, si puedes verlo acá, cerca de 50 minutos y hemos hablado largamente sobre esto. Y vas a escuchar tú ahora, Tito, que muchos van a empezar a hablar del tema digital. Bueno, está bien, bienvenidos. En enero el programa que propusimos fue Corazón Verde Digital y junto con eso verás otra presentación donde mostramos el programa de cooperación internacional de $7,000 millones para garantizar la estabilidad económica, el fortalecimiento del sistema financiero y evitar sobresaltos cambiarios. Eso era necesario por el desfalco económico del MAS y su nefasto legado, era necesario porque feneció el contrato del gas y ha sido inadecuadamente renovado y ahora es mucho más urgente por el tema de que le tienes que agregar la recesión del coronavirus y las dificultades que se va a enfrentar ahora. Disculpen, estoy entrando otra vez a ver las preguntas. Aquí hay... Perdón. ¿Qué opina de la reunión a solas entre la candidata Áñez y Salvador Romero? Mire, no, yo no volvería personal. Es una reunión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Electoral. Son poderes que están en la Constitución, que deben reunirse. Y más aún, el Poder Ejecutivo designó al señor Salvador Romero y no hay que personalizarlo de esa manera. No es una cuestión de dos personas, de amigas. Me parece bien que se reúnan para hacer toda la coordinación. Te puedo decir que cuando hubo reuniones en el Tribunal Electoral estaban presentes en marzo, en abril, en el Congreso, todas las alianzas políticas y estaban presentes los representantes también del gobierno de la Presidenta Áñez. Estaban también ahí presentes y se mostró estudios sobre la OMS, proyección de curvas, que claramente van a ir cambiando y si le han dado otra información, si ha cambiado la curva, que nos avisen. Entonces sería bueno que le avisen a todo el país y no solamente al señor Romero cuál es la proyección de las curvas. Dan cifras que van cambiando. Yo recuerdo que las proyecciones del señor ministro Cruz eran muy diferentes que las que hizo el señor Navajas, que son muy diferentes de las que hace la actual ministra de Salud. Yo entiendo que son proyecciones que están sujetas a cambio y también la debilidad que hemos criticado siempre acá, Víctor, que es imposible tener algún grado de confianza en proyecciones cuando no hay testeo masivo. Las únicas proyecciones que sirven para ver la curva de contagios es el hacer el nivel de testeo intenso que te permita determinar el verdadero nivel de contagios, porque de lo contrario estás, no sé si volando a ciegas, pero volando con un ojo tapado y el otro a medio abrir. ¿Crees que Óscar Eduardo Chávez, si creo que el MAS está orquestando un plan para recuperar el poder por la fuerza? Que recordemos que el año pasado se detuvo un miembro de la FARC en Santa Cruz. El MAS siempre ha sido un proyecto violento, siempre ha recurrido a eso, ha hecho ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas, en Porvenir ha mandado a matar gente para acusar a Leopoldo Fernández, en el Tipnis reprimió salvajemente, en el Chapare para defender la producción de cocaína siempre han agredido a policías, a militares y han victimado y asesinado a policías y militares y tienen amigos de este grupo de Puebla, que es la parte diplomática, y detrás de ello está Maduro, que es un gobierno totalmente violento. Si ves, hay un reciente artículo en la prensa internacional que muestra que Maduro ya tiene un mayor número de desaparecidos que cuando había dictaduras militares, y él supuestamente es democracia y está haciendo esa técnica de desaparecer a opositores, y están aliados con la FARC, con el ELN, con Hezbollah, con absolutamente todos ellos. Van a venir al ataque. Han sido siempre un proyecto violento con vínculos internacionales. Hay que enfrentarlos como siempre se lo ha hecho, conscientes de lo que está, y más bien apelar a que los que están en la institucionalidad democrática, los señores parlamentarios y parlamentarias del MAS, se avengan a priorizar la lucha contra el coronavirus
para defender la salud y la economía del pueblo boliviano, gestionando o a través de estos mecanismos de gobernabilidad. Daniela Siles, ¿tú qué opinas sobre que Carlos Mesa participó en el mismo foro con el presidente Fernández, sabiendo que Mesa tiene una inclinación al socialismo, que en varias entrevistas en el pasado apoya a Evo Morales? A ver, Daniela, lo que te diría es, uno recibe muchas invitaciones internacionales, expresidente, yo también, y estoy en ellas, pero te puedo decir una cosa, que cuando me invitan a algún foro con el señor Samper, por dignidad no participo, porque si participo voy a ir a decir claramente quién es ese señor. Un señor que se consiguió la presidencia con el financiamiento del cartel de Cali y que ahora está pidiendo que juramentemos a Evo Morales. Y si yo estoy en un foro con él o estoy en un espacio público con él y él está ahí, imposible que a mí me calle. Yo, a mí, tú sabes, le he dicho cosas al presidente de México, le he dicho cosas a la gente de España, he hecho una gresca feroz cuando México nos llamó golpistas y buscó desacreditar al señor López Obrador. Le contesté, cobarde matoncito, candidato prematuro al canciller Ebrard, porque los conozco, sé quiénes son, sé cómo se mueven. El señor Alberto hemos cuestionado una y otra vez. Lo que yo te puedo decir es, yo no he visto qué se dijo en ese foro o qué no se dijo, no he visto el video, sí he visto la noticia de que hubo un foro donde estuvo. Lo que yo te puedo decir es que si yo estoy sentado en un foro con el presidente de Argentina, o con gente del gobierno de México, o con gente del gobierno de España, o en un foro donde está cualquiera de los integrantes del grupo de Puebla, el señor Correa, el señor Samper o el señor Lula, como boliviano, les explico lo que pasó aquí, les digo cómplice del golpista de Evo Morales y les canto samba canuta sobre los actos de latrocinio y corrupción que han cometido en sus países, porque no pueden estos delincuentes, estos que tienen prontuario, venir a sacar un comunicado, a decir que tenemos que juramentar a Evo Morales, porque aquí Evo Morales ganó en octubre limpiamente, desacreditando lo que fue una hermosa y maravillosa gesta épica ciudadana con pititas que salimos a defender la democracia, y que estos señores tan desacreditados se atrevan a insultar al país, porque mire, si a mí me dicen cosas no hay problema, yo me defiendo, pero cuando dicen que tiene que posicionarse Evo Morales, están diciendo que hay que violar la Constitución, que hay que desconocer el 21F y que hay que tolerar el fraude. Y están haciendo una injerencia grotesca, gente que tiene prontuario, como este señor Samper, como el señor Correa, como el señor Marcos Enríquez o Minami, el chileno que anda entrevistando a Evo Morales. Si yo estoy en un panel con ellos, me tendrían que escuchar todo eso. Yo fui muy respetuoso con México a pedir que reconozca la transición. El señor López Obrador nos dijo que aquí que éramos golpistas, que peor que Pinochet, a los bolivianos comparándonos con chilenos, no es lo mejor que nos podía pasar. El señor Ebrard también dijo lo mismo y les dije todo sobre lo que eran ellos. Cobarde matoncito, cobarde ante Maduro, cobarde ante los Castro, cobarde ante Trump y buscando matonear a la prensa y otros. Allá pegó y cada vez que ofendan al país, a mí me van a tener al frente. El gobierno de México, el gobierno de Argentina, o el gobierno de España, o estos señores del grupo de Puebla, porque hay que defender la democracia del país. Yo no sé el contenido de ese foro, pero yo hubiera esperado que don Carlos Mesa, que es el que recibió los votos y al que le hicieron el fraude, defienda la democracia de Bolivia y el hecho de que hubo un fraude marcado y notorio. Y si uno está en la presencia de gente que está diciendo que no hubo fraude, porque el delincuente negociante de bonos venezolanos de Francisco Rodríguez, el delincuente que avaló el fraude de Maduro en Venezuela en 2018, que venga a defender el fraude de Evo Morales y que agarrándose de eso, el señor Alberto Fernández y los del Grupo de Puebla quieren argumentar esto, escucharían todos los argumentos de quiénes son sus amiguitos, cómo les pagan, cuánto les pagan y que están haciendo grotesca y grosera injerencia. Por lo menos te puedo decir que es lo que yo haría. Y si el señor Carlos Mesa, que es el que era... Todo Bolivia es afectada cuando violan la Constitución y hacen fraude, porque la democracia es de todos. Pero como era el candidato al que le estaban haciendo el fraude para eliminar la segunda vuelta, no sé qué se dijo con ese foro, pero yo hubiera esperado que conociendo lo que ha dicho el Grupo de Puebla, porque han pagado solicitadas acá respecto a que se juramente al golpista fraudulento de Evo Morales, y lo dice un grupo de criminales, por lo menos yo les diría es criminales y socios del golpe en cámara lenta y del fraude de Evo Morales, como se lo dije a la gente de México en todas las entrevistas que estuve y también a la gente de Argentina.
¿Quién puede promulgar la ley de elecciones? Si la puede promulgar. Claramente, bueno, la Constitución establece un número de días para observar, vetar, y si no, la puede promulgar. Eso no es de ahora también. Yo sé que hay gente que dice que no se podría. Te quiero recordar que la ley más importante para captar recursos para el Tesoro, para gobernaciones, para alcaldías y para universidades es la ley 3058. ¿Qué ley es esa? La ley del IDH. Tú recordarás que en Bolivia se discutió esa ley, se subió el IDH a 50%, distribuido para el TGN, para gobernaciones, para alcaldías, para universidades, y para el Fondo Indígena, del que también Evo Morales, el gobierno indigenista, haciéndome recuerdo lo que hablábamos antes del doble discurso, le robaron a la plata del Fondo Indígena, el supuesto gobierno indígena. Entonces ahí se canalizaban esos recursos de esa ley, y esa ley, que ha tenido vigencia desde el 2005 hasta ahora, ya 15 años, la promulgó un senador, Ormando Bacadíes, porque el entonces presidente Mesa no la observó, ni la promulgó ni la vetó, no, algo así, fue 10 días, volvió al Congreso y Ormando Bacadíes la promulgó, y ha funcionado 15 años. Y ojo, la ley para devolverle parte de ese IDH a los municipios que se acaba de aprobar de parte de la COPA es la modificación de esta ley 3058 que fue aprobada por Ormando Bacadíes cuando era presidente del Senado. Eso está establecido en la Constitución y no es nuevo, y te reitero que hay muchos casos, y quizá el caso más sonado fue el de Ormando Bacadíes, que dijo: a mí no me tiemblan los pantalones, yo tengo la firmeza, y promulgó la ley. Y quisiera recordar que cuando Ormando Bacadíes promulga esa ley que trae más ingresos para gobernaciones, alcaldías, universidades, TGN y Fondo Indígena, revisen el redactor del Congreso, Evo Morales, Gustavo Torrico, Santos Ramírez, que en paz descansen los parlamentarios Peredo, Díaz y toda la bancada del MAS, se opusieron a la aprobación de esa ley. Esa ley se aprobó, entró en vigencia, y Evo Morales peregrinó 14 años por todo el país, yendo a todos los municipios, yendo a todas las universidades a decirles: ustedes el año 2004 recibían tanto al año, con esto que he hecho yo ahora reciben 5 veces más, 7 veces más. Bueno, cada vez iba subiendo. Conforme subía el precio del gas, subía el volumen del gas, subía la renta gasífera, subía el 50% el IDH y subía la participación que se distribuía a universidades, alcaldías, gobernaciones, TGN, Fondo Indígena, y Evo Morales paseaba autoalabándose de los ingresos adicionales que recibían las instancias subnacionales y académicas y el Fondo Indígena, producto de una ley que el senador Ormando Bacadíes